¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas aquí en Pucón TV y hoy día nos acompaña el diputado Ricardo Celis. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, bonito día además, así que agradecidísimo de estar en Pucón. Un agrado también para nosotros poder contar con usted. Hemos tenido durante el año varias informaciones respecto al tema de la pandemia y cómo se ha manejado en la región. ¿Qué le parece a usted el momento que estamos viviendo, diputado, respecto del COVID-19? Vivimos un momento muy complejo porque claramente hay un rebrote donde los números de contagio tienen una velocidad más alta a la que vimos cuando estábamos en pandemia, pero solo que cuando estábamos en marzo y abril estábamos todos asustados y hoy día nadie está asustado, dice esto no va a pasar ¿Por nada. qué no estamos asustados si la gente sigue muriendo, si las camas críticas siguen siendo escasas? ¿Qué pasa en Sí. la humanidad que le perdimos el miedo a esto? Hay un acto de rebeldía. Yo creo que es un acto de rebeldía a la imposición, a la obligación, a la regla, que no solo en Chile, en el mundo, uno extrañaba mucho cuando hubo estas tremendas manifestaciones en Alemania, ¿cierto? En Berlín, en Londres, en Estados Unidos, en Nueva York, ¿cierto? De gente que estaba contra y reclamaba contra la autoridad política o contra la autoridad administrativa porque estaban ocurriendo medidas coercitiva, o sea, toque queda, limitación al desplazamiento, Claro. a la movilidad, etcétera. Y eso produjo rebeldía. Entonces ahora la gente, yo soy uno de los, cuando me preguntaron en su oportunidad, yo creo que la vacunación no debe ser obligatoria. No porque crea que no hay una obligación colectiva, porque en el tema de la vacunación, lo que está de por medio es mi responsabilidad personal, pero también mi responsabilidad colectiva. Somos parte de una sociedad también. Claro, entonces si yo no me vacuno, soy agente contagiante. Pero si tú le haces imposición a la gente hoy día, como hay tantas imposiciones, toque queda, que vacúnese, que no salga, que no se mueva para allá, que muéstrame el pase, entonces hay un acto de rebeldía, entonces mejor la convicción que la obligación. Entonces yo tengo... Diputado, en ese sentido, el hecho de haber informado tan tempranamente que íbamos a tener una gran cantidad de dosis de vacuna a disponibilidad de la población, ¿tuvo algún efecto contrario de sentirnos que estábamos ya prácticamente seguros con este tema del COVID? Yo le escribí al ministro Belolio, a quien conozco porque compartimos mucho en la Comisión de Salud, que no era bueno que el presidente y los ministros aparecieran haciendo, como voy a decir, campaña respecto a la llegada de las vacunas. Y es un activo para el gobierno, para ser súper claro en esto, porque no hay que ser egoísta, es un activo para el gobierno Por supuesto. ser uno de los países, ¿cierto?, primero en Latinoamérica que se vacuna. Pero empezar a hacer como campaña, que mire, llegó, que ahora va, etcétera, produce en la gente esta sensación, este señor nos están mintiendo de nuevo, este es el señor del 6%, Entonces se va creando una politización de una política sanitaria, de una acción sanitaria, se va politizando y eso no es bueno. Yo creo que es un activo del gobierno que tengamos vacunas en Chile, es un activo, así como es un activo haber incrementado las camas con ventiladores mecánicos, que es la más compleja. Exacto. Entonces uno tiene que decir, estos son los activos, y el gobierno tiene que cuidar ese activo. Entonces yo creo que para cuidarlo no tiene que hacer esto. Ellos han sido súper claros, estuvo el ministro en la comisión y nos dijo, el 31 de marzo van a haber vacunado 6 millones de personas. Yo espero que se cumpla. Lo que ocurre es que ¿Cómo lo ve usted? es que el grueso de los stocks que van a recepcionar no son Pfizer, Es la vacuna china. es la vacuna china, ¿cierto? Sinovac. Entonces se ha desatado cierta campaña que Sinovac no es buena porque es china, que no la autorizó el ICP, etc. El ICP fue muy responsable. Dijo que esto entre 18 y 59 años, que estaba demostrada su efectividad, etc., y que allí se iba a utilizar. Gran parte de la población que puede ser susceptible a esto, estoy hablando de los grupos 1A y 1B, que son los funcionarios de salud, Exacto. los funcionarios de Carabineros y las Fuerzas Armadas que están en la calle, pueden recibir Sinovac perfectamente. Autoridades de gobierno, ¿cierto?, que están en autoridades del Poder Judicial, del Parlamento, que están en el grupo 1C, también las pueden recibir. Entonces, creo que hay que ser cuidadoso, hay que ser responsable. Yo creo que hoy día tenemos que generar confianza. Yo no soy de gobierno, no estoy con el presidente, no estoy con el presidente Piñera, pero este tema es distinto. ¿Y usted se va a vacunar? Y yo me voy a vacunar de todas maneras, estoy esperando que vacunarme, ¿cierto? Entonces, creo que lo más importante es hacer una campaña, oye, vacunémonos, porque hay muchos pilares. Este es un pilar más, no es el único.
que es el otro elemento, y apunto a lo que tú me decías. La vacunación es uno de los ejes, pero no es el único. Está la campaña comunicacional de riesgo, esto sigue, está el tema de la trazabilidad, que es muy relevante, está el número de tener la dotación de camas necesarias para recibir a las personas si se contagian. Diputado, pero en ese sentido la comunicación ha sido difusa y confusa. Por una parte decimos que estamos prácticamente en un segundo brote, vemos las cifras todos los días al ministro de Salud informando en esta misma zona, cifras alarmantes Altísima. que no han habido nunca desde que partió la pandemia, y por otra parte entregamos permisos de vacaciones, no se le pone un límite, no se puede decir aquí esta zona puede recibir hasta cierta cantidad de personas. Sí, le dijimos al ministro, yo creo que es un acto de realismo, dar permisos de vacaciones. Sí. Porque tú no le puedes decir a la gente, hay sol, qué temperatura, entonces quédense en la casa, encerrados en su departamento, Por la supuesto. gente lo va a burlar. ¿Ah? Entonces, mejor que la autoridad sepa que se va a desplazar, de a dónde se va a desplazar, pero tiene que tener cosas. Por ejemplo, si va de una región a otra, debería tener PCR. O sea, yo saco mi permiso junto con el PCR, ¿cierto? Primero. Otro tema, están los aforos, ¿cierto? O sea, sí, esta región tiene tal capacidad, si no hay capacidad, vayan, busquen en la región de los ríos, etcétera. Pero hay que cuidar los espacios porque, bueno, porque estamos viendo lo que está pasando en Europa, ¿no? Que finalmente, después del periodo de Navidad y Año Nuevo, y eso que ellos están en periodo invernal, ¿cierto? Que donde los efectos son más negativos, nosotros estamos en verano y tenemos estos resultados, entonces es muy, muy preocupante, muy preocupante. Diputado, en ese sentido, con los índices que está teniendo Pucón y Villarrica, lo más probable es que esta zona pudiese entrar en una cuarentena. ¿Cuál es su opinión respecto de las cuarentenas? Yo creo que las cuarentenas ya son inefectivas. Son inefectivas porque se permite el acceso o el ingreso de las personas a grandes, ¿cierto? A los supermercados, a espacios de alta congestión. Yo estaría de acuerdo que si hubiese cuarentena, pero no se puede ir al mall, no se puede ir al supermercado, tiene que cerrar y vamos a comprar en el negocio de la esquina, en el negocio chico. Cuarentenas reales. Una cuarentena. Yo allí diría, esto es más posible. Y no hay más transacciones bancarias presenciales, el banco cierra la puerta, no hay más banco, todo online, no hay más, solo online, no hay nada más presencial. Yo allí creería de que podemos tener buenos resultados. Temuco, tú vas, el centro lleno, las notarías, el banco, el Falabella, París, etc. Entonces, no tiene ningún límite. Entonces Claro. tú dices, ¿cuarentena para qué? ¿A quién afecta esa cuarentena? Afecta al señor, al del restaurante, cierto chico, afecta al señor que tenía la cafetería, ese señor lo mata. Bueno, Pero y no, el tema económico también empieza a generar otras dificultades. sí, porque son vasos comunicantes, ¿cierto? Claramente ha quedado más que demostrado que nunca estos son vasos comunicantes. Si tú no eres capaz de solucionar lo económico, no vas a solucionar lo sanitario y al revés también. Entonces es un equilibrio muy complejo, ¿cierto? En donde nosotros tenemos que colaborar, pero también la solución para eso no es decirnos, encerrémonos todos en estas condiciones donde uno mira cómo está ocurriendo, porque allí viene, esto no es cierto, esto es de mentira. Y ahí viene lo que tú me decías, la pérdida de la credibilidad. Que aquí la confianza, la credibilidad es clave. Si no hay credibilidad y confianza, esto no funciona. Diputado, esa credibilidad también se pierde en los sistemas de alerta con una situación como la que nos ocurrió el fin de semana, ¿no? Donde nos invitaron a evacuar. Y un mensaje muy mal redactado, además que uno no entendía por qué tenía que evacuar, ¿cierto? Claro. Sí, lamentablemente ocurrió esto ayer porque recordemos que uno de los malos resultados, penosos resultados, tristes resultados que tuvimos en el 2010, a raíz del terremoto, fue justamente porque no teníamos un sistema de alerta como lo tenían en otros países en donde funcionaba. Acuérdate que en ese entonces se cayeron los celulares, no funcionó nada, no había nada, quedamos ciegos y sordos, entonces quedamos allí Entonces hoy día se instala un sistema y el sistema falla. Entonces, claro, uno falla. Entonces es una cuestión que claramente el gobierno tiene que dar señales y la UNEMI tiene que dar explicaciones razonables. ¿Qué ocurrió? No basta decir que apretaron mal el botón del lado. Porque el sistema, claro, entonces yo creo que aquí se necesita una explicación. ¿Para qué? Para crear confianza, porque estamos en Pucón, ¿cierto? La gente aquí pensó que era el volcán.
¿cierto? Que cada uno leyó como quiso y eso no puede ser. No puede ser en una materia tan significativa como un sistema de alarma, donde lo que pretende el sistema de alarma es salvar vidas, ¿ah? Y poner a resguardo. Diputado, estamos en verano y surgen cada verano problemas con el acceso a la playa. Lo vimos hace pocos días en el lago Colisco, donde nuevamente la ciudadanía reclamaba el poder acceder libremente a las playas de un lago. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué bienes nacionales no han logrado tener esa fuerza para imponer esto que es un derecho, ¿no? Sí. Bueno, las playas son bienes nacionales de uso público. Lo inaceptable es que todavía estemos en esta discusión aquí en la zona lacustre, no solo en el Colico, ¿cierto? Huilipilún, en el mismo lago Villarrica, construcciones que exceden, ¿cierto? Claramente la gente se toma la playa, tiene una casa a borde del playa y comienza a tomarse la playa, o hace un embarcadero que corta la playa en 3 pedazos, cuestiones que no son aceptables, y uno se pregunta, ¿y dónde está el municipio? La Dirección de Obras Municipales, ¿qué estaba haciendo los inspectores que no fueron y miraron eso? ¿Dónde estaban? Uno se pregunta, ¿cierto? Con justo derecho, ¿cómo es posible eso? Entonces creo que ahí hay una responsabilidad desde el punto de vista local. Hay una responsabilidad, ¿cierto? Y aquí quiero hacer en el tema del lago Colico una cuestión. Los empresarios, que muchos de ellos tienen sus casas en el lago Colico y son los que han inhibido, que han reclamado mucho por el nivel de violencia que se ha generado en la región, estas son las cosas que irritan. El señor de Gasco, ¿cierto? El año pasado, ¿cierto? Y fue trending topic, funado, bullying, enojo, pero había detrás de eso un acto de irritación. O sea, el que tiene plata, tiene además de su casa al lado de la playa, tiene la playa y no me deja pasar porque yo no tengo plata. Esa es una cuestión inaceptable. Es muy violento, muy violento. Entonces yo le diría a la gente que vive ahí, al ex intendente Mayol, ¿cierto? Que tiene casa, ¿cierto? Al señor Ortuza y de todo, le diría, oye, aquí están los momentos de la generosidad donde uno dice, ¿sabe qué? Dejémonos de pelear finalmente si es que esto estaba permitido o no, porque efectivamente bienes nacionales había permitido un acceso, tenía un acceso a 150 metros más allá y la gente quería un acceso distinto para mejorar para discapacidad y otros motivos, y porque además sentía el derecho de que allí ese era un paso natural que querían usar. Entonces yo creo que estos son los momentos en donde la región tiene que hacer esos gestos de generosos. Entonces yo creo que aquí hay un llamado que ya está claro, está clara la regla. Y hay otra cosa clara que ellos tienen que entender, los que están impidiendo el paso, que hoy día la sociedad no acepta, no tolera este tipo de discriminaciones, y esa discriminación, que es violenta en sí, genera violencia de vuelta. Entonces, yo creo que si queremos una región distinta, si queremos vivir con más paz y tranquilidad, hagamos los gestos necesarios en cuestiones como esta. Vamos al ámbito político. ¿No ha costado tanto a su coalición ponerse de acuerdo en los temas, tanto constituyentes como en las elecciones, en los candidatos a las elecciones municipales? La derecha tiene más clara su propósito común. La unidad de propósito lo tiene más claro. Chile Vamos, y digo la derecha porque está Chile Vamos y han sumado, ¿cierto?, los movimientos republicanos y otros movimientos que son más de extrema derecha, más duros, y los han aceptado, ¿cierto? Han mirado para el lado, ¿cierto? Han dicho, bueno, es necesario aceptarlo para tener mejor rendimiento electoral. En la centro izquierda, en cambio, que la unidad de propósito está más difusa. Está más difusa. Y existe también un tema que tiene que ver con cómo ampliar el mundo de dar acceso a este mundo independiente que ya no cree en los partidos políticos por las señales que han dado los partidos políticos, etc. Yo soy un defensor de los partidos políticos porque en democracia los partidos políticos son los capaces de dar estabilidad democrática. Ellos son los capaces. La forma de destruir la democracia es destruir los partidos políticos. Así ha sido la historia moderna que conocemos, esa ha sido la historia. Entonces, el tema, pero los partidos políticos tienen que cambiar. Tienen que cambiar. No pueden seguir como están. Tienen que cambiar, tienen que entender, leer bien la señal, porque normalmente a uno que le gusta la política, participa, el elector, siempre dice que la conducción la daban antes los partidos políticos con sus señales, sus propuestas. Hoy día la conducción no la dan los partidos políticos, sino que la dan los ciudadanos, y los ciudadanos han sobrepasado a los partidos políticos y los partidos políticos han sido incapaces
de darle respuesta a las propuestas de los ciudadanos. Entonces, de todas maneras, el tema está que, como la pandemia, este tema de la credibilidad ya no te creo. Y como cuesta, como dice cosa tan dicha, ¿cierto? Que la credibilidad demora mucho en ganarse, pero se puede perder en un segundo. Y volver a ganarla ya es el doble lo que vas a ocupar en el tiempo. Entonces, eso nos está pasando y los partidos políticos claramente han perdido credibilidad porque han tenido ciertos actuares que no son, los ciudadanos no lo entienden, no los puede leer. No puede entender que en Pucón hayamos llegado a un acuerdo político, ¿cierto?, en unidad constituyente, que en algunas partes dijimos van a haber primarias, en otras partes vamos a ver quién va a ser el candidato. Se llegó a un acuerdo en varias comunas y se dice en Pucón la candidata de la unidad constituyente se llama Blanca Veró porque es la que presentó la democracia cristiana. Y mucha parte de este mundo político de la unidad constituyente viene y dice, no, pero a mí me gusta más esta persona que es independiente, que fue militante, ¿cierto? Pero me gusta más ella, entonces yo voy a estar con ella, que sea. Entonces el ciudadano común dice, bueno, ¿cuál es la candidata de esta coalición? Bueno, esta coalición, ¿tiene candidato o no tiene candidato? ¿Llega a acuerdos o no llega a acuerdos? ¿Es capaz de dar señales a los ciudadanos de que cuando se llega a un acuerdo se cumple? Porque la gobernanza, una cosa es ganar y otra es la gobernanza. Yo voto por quien confío, ¿cierto?, que me pueda dar gobernanza. Yo no voto, ¿cierto?, porque la persona sea una mujer linda, ¿cierto?, que tenga bonitos ojos, ¿cierto? No basta con eso. O que sea un hombre muy inteligente, ¿cierto? No es eso, ¿eh? Es la integridad del tema. Es la integridad de la mujer, es la integridad del hombre, es su capacidad de convicciones que tiene, la propuesta que me hace, la seducción que me hace con sus propuestas y además que me dice, si yo gano, voy a ser capaz de dar gobernanza. Y para que eso ocurra, yo tengo que respetar los acuerdos. Si yo no respeto los acuerdos, ¿cierto? Si yo hago un acuerdo contigo y lo rompo a 2 pasos, yo digo, no confío. ¿Por qué no se hizo primarias en Pucón? Porque Esa es la razón, ¿no? Que dan algunos de salirse de este acuerdo y decir, bueno, yo me salgo de este acuerdo porque aquí no se hizo primaria. Porque se negoció de un modo, yo estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo, pero se negoció así. Se dijeron, de todas las comunas de Chile vamos a llegar a acuerdos, ¿cierto?, en primaria en 80 comunas. ¿Qué requisitos tienen que tener las comunas que lleguen, donde va a primaria? Este y este otro. Y Pucón no estaba en ese caso. ¿Cómo vamos a llegar a acuerdo en las comunas donde no vamos a hacer primaria? Entonces, vamos a definir las comunas, ¿cierto?, por un acuerdo político. Yo me voy a poner de acuerdo contigo. Entonces yo digo, Temuco, que no hubo primaria, ¿cierto? Temuco, ¿cierto? El candidato es del PPD, ¿cierto? Roberto Neira. No hubo primaria. Había un candidato del PS que se había levantado, no hubo primaria. No, hubo un acuerdo allí que allí se acuerda de esa manera. Carahue, no. En Carahue no hay, vamos a resolverlo de otra manera, vamos a resolverlo por primaria dentro de las 80 comunas que acordamos resolver por primaria. Pucón, aquí vamos a acordarla de esta manera. Gorbea, no. Gorbea, a ver, primaria o no, acuerdo político, ese acuerdo político. Claro. Vilcún, ¿va a ser el primaria? No, en Vilcún no va a ser primaria, sino que vamos a hacer, la alcaldesa del PPD es candidata, tiene inversión, acuerdo, ¿entienden? Es parte del acuerdo. Uno puede estar más o menos de acuerdo con el acuerdo, ¿cierto? Y que va a dejar heridos en A, en B, en otro lado, pero se llega a un acuerdo. Cuando se llega a un acuerdo uno tiene que respetarlo, porque finalmente decía yo que yo valoro a los partidos políticos porque son los que son capaces de dar estabilidad democrática. Cuando comienzo yo a no respetar los acuerdos y comienzo a hacer tabla rasa de todo, entonces, y yo tomo mi acuerdo personal, entonces allí los ciudadanos con toda razón dicen, estos señores a mí no me dan confianza. Entonces yo vine aquí para expresar mi apoyo a Blanca Veró,
que es parte de este acuerdo que está allí, ¿cierto? Ella está con unos concejales que la apoyan, como Marcelo Krause, que es un muy buen concejal. Hay otros concejales, ¿cierto? Como Gallardo, ¿cierto? El concejal actual, ¿cierto? Gallardo, Juan Carlos, espero que está Omar, espero que estén también detrás de esto. Voy a conversar en la tarde, ¿cierto? No he conversado con las candidatas concejales que hay aquí, ¿cierto? No será Alinco y la García, voy a conversar con ella, espero que tengan la oportunidad de conversar y decir, oye, veamos, porque cuando tenemos acuerdos políticos, los acuerdos políticos son para respetarlos, y si no los respetamos, bueno, cada cual se hace responsable de aquello, pero lo que sí, uno que tiene que ser súper claro en esto. En política, la palabra y el acuerdo es un tema central. Y quisiera ejemplificar los caos y los que produce esto y los efectos negativos que produce esto. No hemos podido elegir este año presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué no pudimos elegir presidente de la Cámara de Diputados? Porque algunos dijeron, no, no me gusta no, sabes que así, sabes que pero había un acuerdo firmado, ¿cierto? Que finalmente, ¿qué va a hacer que en este año electoral